Hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más con unos 2 minutitos retrasados, pero aquí estamos. Damos gracias a Dios que nos da la bendición de poder estar una vez más aquí entrando hasta sus hogares a través de este medio para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero agradecerles porque nos da la bendición de poder ser este instrumento para poder compartir la palabra con su pueblo. Quiero que hagamos una oración esta tarde. Pidámosle a Dios que una vez más Él nos bendiga de una manera especial y que sea Él hablando a nuestros corazones. Oremos. Amado Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús en esta tarde, dándote gracias por tu infinito amor y bondad, y gracias por darnos esta hermosa oportunidad y bendición de poder nosotros, Padre, sentarnos aquí, Señor, para poder compartir tu palabra. Oramos en Cristo Jesús para que esta palabra pueda ser de bendición al corazón, a la vida de tus hijos, Dios. Sabemos, Padre, que su palabra no regresa vacía y queremos que esta tarde usted venga tocando los corazones y venga supliendo toda necesidad que hay en su pueblo. Que cada corazón, Padre, cada vida sea fortalecida, sea sustentada con el poder de tu gracia, y que aquellos corazones, Padre, que están heridos, están lastimados, Señor, sean sanados por tu palabra. Tu palabra dice, Él envió su palabra y fueron sanados. Oramos para que esa palabra traiga sanidad al alma, traiga limpieza y pureza a los corazones, traiga fe y traiga gracia a cada uno de sus hijos, Dios. Nos ponemos en tus manos, pedimos perdón en esta tarde por los pecados que hemos cometido y oramos, Padre, para que en el nombre de Jesús usted venga, Señor, concediéndonos esta hermosa bendición de poder, Señor, ser bendecidos por medio de su palabra. Gracias le damos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a tocar un tema, hermano, muy importante acerca de cómo la importancia y de cómo mantener limpio nuestro corazón para vivir conforme al agrado de nuestro Dios. Hemos hablado muchas cosas acerca del corazón. Hemos dicho que el corazón es el centro de la vida, es la vida misma de nosotros. En el corazón tenemos todo. Tenemos los sentimientos, los pensamientos, tenemos la voluntad, tenemos todo. Por eso es cuando la Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Estamos hablando de darle todo lo que somos a nuestro Dios, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando el Señor paga el precio por nosotros en la cruz, Él lo paga por todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, nuestro Padre Celestial, Él está demandando todo lo que su Hijo compró con su sangre en la cruz. Entonces, tristemente, como cristianos, tenemos esa falla en cuanto a nuestra relación con Dios, que solamente le ofrecemos a Dios nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, pero muy pocas veces le ofrecemos a Dios las virtudes, nuestro tiempo, nuestra fuerza, la juventud. No se las ofrecemos a Dios. Pero bueno, cuando le damos a Dios el corazón, le estamos dando todo nuestro ser. Pero hay algo muy importante: cuando nuestro Señor toma el corazón de nosotros en sus manos, lo primero que Dios hace es limpiarlo con su sangre. Es lo primerito que Dios hace. ¿Por qué razón? Porque el pecado trae separación, trae una división, una separación, pone una gran barrera entre Dios y el hombre. Usted lo puede leer más calmadamente en Isaías 59, del versículo 1 al 4. Lo puede leer más calmadamente ahí, pero el pecado es lo que separa al hombre de Dios. El pecado es lo que hace al hombre constituirse en enemigo de Dios. El pecado es totalmente el cáncer, usamos esta palabra, del alma del ser humano. Entonces, cuando Él toma nuestro corazón en sus manos, lo primero que hace es limpiar nuestro corazón con su sangre preciosa. Y una vez que limpia nuestros corazones, Él nos presenta delante del Padre como justos, como hijos de Él, hijos de Dios, comprados con su sangre. Pero
lo más difícil, y siempre yo he hablado esto, que lo más difícil del cristianismo no es aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús es una gran bendición, es un momento de regocijo cuando usted sabe que su corazón ha sido limpiado, ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y usted ya es nueva criatura, es miembro de la familia de Dios en la tierra. Es un gran gozo en el corazón que uno a veces ni lo puede explicar. Pero ¿dónde está el problema? Porque hay muchas personas hoy en día que conocen las bendiciones, el efecto que el sacrificio de Jesús hace en nosotros y por qué con el tiempo se apartan de ese camino. Son preguntas que yo hasta el día de hoy tengo un poquito de problemas de poderla contestar, porque si sabemos perfectamente que caminar en Jesús, tener a Jesús, lo tenemos todo, que estar en sus manos, estamos protegidos, estamos bendecidos, estamos en victoria, que Él nos toma en sus manos y nos hace prosperar en nuestra vida diaria, nos hace superar cada una de las barreras y luchas espirituales que tenemos. Y si nos tocara pues irnos de esta tierra, tendríamos la eternidad con Jesús. Si hay tanto beneficio de ser cristiano, ¿por qué hay muchos cristianos que a través de su caminar se van apartando del Señor? Una de las razones es por la contaminación que las personas atesoran en su corazón. Es muy importante que prestemos atención a esto, hermano. Hemos hablado que el pecado es lo que nos separa de Dios. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando una persona comete pecado y pide perdón a Dios, en ese momento el Señor lo limpia con su sangre y seguimos hacia adelante. Pero el problema, ¿dónde está? El problema está cuando un cristiano se deleita en pecar. Cuando un cristiano empieza pecando consciente y voluntariamente, entonces su corazón se va contaminando y se va ensuciando espiritualmente. Entonces, delante de los ojos de Dios, va perdiendo todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para sus vidas. Quiero, como siempre, compartir con ustedes algunos puntos principales y después entramos a los puntos del tema de ahora. Dice, en términos espirituales, creo que conservar la pureza de corazón delante de los ojos de Dios es la más difícil. Preste atención. Es la más difícil y a la vez la más indispensable de las actitudes de los hijos de Dios. Es lo más difícil, ¿ok? El problema no es llegar, sino mantenerse. Entonces hay muchas personas que empiezan bien el cristianismo, empiezan sirviéndole a Dios. Yo he tenido la oportunidad y en cierta forma digo desdicha, ¿no? Porque he conocido hombres y mujeres de Dios que sirven a Dios y lo hacen con todo el corazón y empiezan bien su vida, pero acaban haciendo cosas que son totalmente reprobadas por Dios y desagradables. Pero el problema, ¿dónde ocurre? El problema ocurre que cuando la persona peca una vez y no reconoce el pecado, sino que lo oculta, vuelve a pecar y justifica su pecado, vuelve a pecar y lo argumenta, vuelve a pecar y lo sigue escondiendo. Con el tiempo, ese comportamiento, esa actitud produce lo que se conoce como cauterización de la conciencia. La cauterización en términos espirituales es perder la sensibilidad de la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Voy a darte un ejemplo. ¿Usted recuerda en la Biblia cuando Pedro negó a Jesús? Ok, usted vio como Pedro, su corazón se quebrantó tanto que dice que él lloró amargamente. Ese comportamiento, ese sentimiento que tuvo Pedro, tenía la sensibilidad espiritual en cuanto a la voluntad de Dios, la tenía al 100. Entonces, cuando él comete el pecado, entonces su conciencia le empezó a redarguir tan fuerte que él no soportó y lloró amargamente. Pero una persona que peca consciente y peca deliberadamente, no solamente se deleita en el pecado, lo justifica y no siente el peso de conciencia en su corazón. No lo siente. Entonces, ese es el punto, que el pecado empieza poco a poco.
poco a poco. Y cuando menos piensa va hundiéndose la persona hasta que ya es un sistema de vida y ya Cristo no está en su corazón. Ya cuando la persona programa el pecado, la persona se deleita en el pecado, la persona justifica el pecado, la persona programa su vida para la maldad, para hacerle mal a otra persona y mayormente a un hijo de Dios, ya porque su corazón no está bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, creo firmemente que lo más difícil del cristianismo es mantener la santidad, la pureza y la limpieza del corazón de nosotros. Punto número 2. La falta de interés, creo que eso es muy importante. La falta de interés, la falta de importancia y la falta de dedicación son los principales factores por los cuales el cristiano contamina su corazón. Si no hay interés en el corazón de un cristiano para mantenerse en santidad delante de Dios, nunca va a luchar para estar santo delante de los ojos de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla por medio del apóstol Pablo en 1 de Pedro capítulo 1, donde dice, sed santo porque yo soy santo, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Esa mentalidad, esa actitud, esa determinación está en aquellos hijos de Dios que verdaderamente valoran, les importa, le tienen gran aprecio por lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz. Entonces, hay personas que pierden el interés de caminar en santidad. Hay personas que no le dan importancia, le da lo mismo, le da lo mismo. Cuando una persona ya peca y como que para él nada pasó, no pasa nada, todo el mundo peca, es porque su corazón ya hace tiempo está apartado de los caminos de Dios. Está apartado, no hay sensibilidad espiritual. Es como aquella persona que se deleita en hacerle mal a otra persona. Es como aquella persona que se programa para ponerle tropiezo a un hijo de Dios. Son personas que ya su corazón ya está totalmente apartado de la gracia de Dios. Y ya lo que ellos viven es un cristianismo religioso, pero no un cristianismo espiritual. Porque el cristianismo espiritual, el que es conforme al ejemplo de Jesús, que es conforme a la manifestación o obra del Espíritu Santo, el que es conforme a la palabra de Dios, en el momento que un cristiano comete la falta, primero que hace es que reconoce, yo cometí este pecado. Yo pequé, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi padre y he pecado contra todo el mundo. Iré a mi casa y le diré a mi padre, he hecho esto, no me trates como uno de tus hijos, trátame como uno de tus jornaleros. Entonces, cuando la persona ya pierde el interés, ya no le pone dedicación, porque te voy a explicar algo muy importante, hermano, para que el corazón de nosotros, los cristianos, se mantenga limpio, puro y santo, a los ojos de Dios necesitamos nosotros dedicarle tiempo y dedicarle esfuerzo. Hay cosas que tenemos que nosotros consciente y voluntariamente tenemos que abandonarla. Tenemos que rechazar ciertos comportamientos que teníamos antes que nos llevaban a desobedecer a Dios o vivir en una actitud totalmente en desobediencia a nuestro Padre Celestial. Por eso es que en esta tarde necesitamos entender algo. Si nosotros verdaderamente valoramos el caminar en santidad, si verdaderamente valoramos vivir conforme al agrado de nuestro Padre Celestial, nos tiene que importar a nosotros. Tiene que ser algo de valor el que usted y yo caminemos en santidad. Si a usted no le interesa vivir en santidad, no se va a esforzar por ello. Si usted no le dedica tiempo para vivir en santidad, nunca lo va a hacer. Ahora, cuando un cristiano verdaderamente tiene como meta agradar a Dios, sabe perfectamente que necesita esforzarse todos los días. Entonces, cuando perdemos esa determinación, esa actitud de decir, yo voy a caminar agradándole a mi Dios, voy a hacer todo lo posible para agradar a Dios. Entonces, ese tipo de actitud, de mentalidad, eso lleva a que el corazón de un hijo de Dios se mantenga todo el tiempo contaminado y no sea agradable a los ojos del Señor. Otra cosa muy importante, podemos decirse que el pecado
en todas sus manifestaciones, viene a ser, usemos esta analogía, viene a ser la toxina del alma, el veneno, el químico del alma, ¿ok? Que va, dice, destruyendo poco a poco el alma hasta llevarlo a la muerte. Por eso yo siempre digo algo, hermano, ojalá que prestemos atención a esto y pongamos en práctica esto que estamos hablando. Mira, hermano, dice Primera de Juan, en el capítulo 1 dice que el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces todos nosotros pecamos, en palabras, en pensamientos, en hechos, incluso pecamos al no hacer lo bueno, porque dice Santiago que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Que todo lo que no proviene de obediencia es pecado, dice Romano. Entonces es muy importante entender, nosotros cometemos falta delante de Dios todos los días. ¿Ok? Nunca vayamos a Dios a decirle, Padre, si en algo te he fallado. No, eso es poner en duda a Dios, porque Dios está diciendo que todos pecamos. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado, en ese instante que lo cometemos, vayamos y pidámosle perdón al Padre Celestial. Cuando dejamos que el pecado se quede ahí, ese pecado va a atraer a otro. Y ese va a traer a otro y hasta que se contaminó todo el cuerpo, se contaminó el corazón y tenemos una Biblia en la mano y estamos en una iglesia y estamos cantando en una iglesia, estamos predicando en una iglesia y decimos que somos líderes en una iglesia, pero el corazón está contaminado totalmente del pecado. Entonces son personas que desde un principio, ¿ok?, decidieron ocultar el pecado delante de los ojos de Dios. Y eso es un error. Yo no diría error. Yo más bien decía un horror. ¿Por qué razón? Porque delante de los ojos de Dios no podemos ocultar nada. Él conoce todo. Entonces el pecado lo va destruyendo al ser humano poco a poco hasta que lo lleva a la muerte. Otra cosa importante, para conservar la pureza, la santidad y la limpieza de corazón, es necesario que nos ejercitemos, dice, número 1, en el arrepentimiento genuino. Eso es muy importante, hermano, porque le dije anteriormente que nosotros pecamos delante de Dios. Ahora, no estoy diciendo que somos pecadores, somos hijos de Dios, pero cometemos pecado. Un pecador es aquella persona que programa el pecado. Un pecador es aquella persona que se deleita en pecar. Un pecador es aquella persona que peca y lo hace con premeditación, que hace el mal hacia otras personas y lo hace consciente que está mal, pero lo hace. Eso es un pecador. Y hay mucha gente con Biblias en la mano, con esa mentalidad, con ese espíritu en su corazón. Son personas que de hace tiempo están fuera de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios aborrece a las personas que están causándole mal a otra persona y más aún a unos hijos de Dios. Entonces es muy importante que prestemos atención en esta tarde a lo siguiente. Tenemos que ejercitarnos en el arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón. Padre, perdóname y no lo vuelvo a hacer. Número 2, tenemos que ejercitarnos en la fe activa. En otras palabras, tenemos que obedecer, disponer nuestro corazón para obedecer la palabra de Dios. Y número 3, tenemos que ejercitarnos en el temor reverente hacia nuestro Padre Celestial. Hemos hablado mucho acerca del temor. El temor es tomar en cuenta a Dios antes de tomar decisiones, es consultar a Dios, es hacernos la pregunta, ¿esto le agrada a Dios? Si estuviera Dios en mi lugar o Jesús en mi lugar, ¿haría lo mismo? Si yo tomo esta decisión, ¿qué opinión tiene Dios de esto? Son preguntas que nos van a llevar a nosotros a darnos cuenta de que si le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Solamente, escuche bien, una persona que verdaderamente ama el caminar agradando a Dios, una persona que verdaderamente ama la venida de Cristo por su iglesia, una persona que verdaderamente ama caminar en santidad delante de los ojos de Dios, va a ejercitar el temor de Dios en su corazón. Porque hay muchas personas, y lo hemos dicho muchas veces, muchas personas dentro de las iglesias que ellos están tomando sus propias decisiones. Y son decisiones que no concuerdan con el carácter santo de Dios. Y aunque ellos tengan una Biblia en la mano y piensan que es lo correcto,
yo creo que todo lo que está fuera de la voluntad de Dios no es correcto. Entonces necesitamos ejercitarnos en esas tres cosas: el arrepentimiento genuino, una fe firme en la palabra de Dios y el temor reverente hacia Dios. Esas tres cosas nos van a ayudar a nosotros a poder caminar en santidad delante de los ojos del Señor. La quinta cosa que quiero compartir es esta. Dice, la contaminación espiritual en el corazón del cristiano le impide caminar en paz. Es muy importante porque hay mucha gente que vive su vida amargada, vive una vida en desesperación, una vida en angustia, no tienen tranquilidad en su corazón. Usted puede hablar con ellos y lo primero que sale de su boca es pura contaminación, pura cosa mala. No hay palabras de edificación, palabras de consuelo, palabras de motivación. Usted no puede acercarse a ellos esperando cosas buenas porque todo el tiempo están haciendo cosas malas. Y el punto es que por la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Entonces es muy importante entender, cuando el corazón está lleno de maldad, eso es lo que el hombre le ofrece a los que están a su alrededor. Que dice que el pecado, dice, impide caminar en paz, impide caminar en el gozo del Señor, impide caminar en libertad, porque es esclavo del pecado. Dice Romanos 6 que el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Entiende eso? No dice el que peca, sino el que practica el pecado. Entonces, una persona que tiene su conciencia cauterizada y está practicando el pecado es porque ya es un esclavo del pecado y no tiene paz en su corazón. No hay paz para el pecador, ha dicho el Señor Jehová. Entonces, es muy importante que prestemos atención cuánto daños, cuánto efecto negativo tiene el pecado en nosotros y cuánto beneficio y cuántas bendiciones tiene vivir y caminar con un corazón en pureza y santidad delante de los ojos del Señor. En palabras sencillas, hermano, el caminar en santidad, caminar en obediencia a Dios, el luchar cada día por ser mejor delante de nuestro Padre Celestial, no solamente nos da la bendición de poder vivir un presente en bendición, sino un futuro en prosperidad. Entonces es muy importante, hermanos. Son más las bendiciones que alcanzamos nosotros por medio de la obediencia y la santidad que el esfuerzo y el sacrificio que tenemos que hacer por permanecer en ello. Entonces vale la pena, hermanos, que no dispongamos nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra voluntad para poder caminar conforme a lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Quiero que leamos el libro de Proverbios. Vámonos a Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 26, a 27. Como le dije anteriormente, estamos hablando de la importancia, la necesidad, el valor de conservar nuestro corazón en pureza y conservarlo en santidad. Miren lo que dice Proverbios 4:20. Queremos darle gracias y darle gloria a Cristo Jesús. Dice el versículo 20, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Es el primer punto importante que tenemos que tomar en consideración nosotros. Prestar atención siempre al consejo de Dios. Cuando una persona no presta atención al consejo de Dios, cuando una persona es irreverente a la palabra de Dios, cuando una persona no valora la palabra del Señor, es porque tampoco tiene el interés o el deseo de aplicársela a su vida. Entonces, desgraciadamente, y creo que son más, hermanos, son más los cristianos oidores que los cristianos hacedores. Son más. Entonces, eso es lo que lleva que la palabra de Dios solamente llega a la mente de las personas, pero no baja a su corazón. Ayer estuvimos hablando un poco del corazón y yo les decía algo muy importante, que uno cree con el corazón, uno no cree con la mente. Dice Romanos capítulo 10, si creyeres con el corazón y confesara con tu boca que Jesús es el Señor, serías salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es muy importante entender, cuando la palabra de Dios alcanza al corazón del hombre, ese corazón empieza a adquirir sabiduría, temor, reverencia delante de nuestro Padre Celestial.
Y esas tres cosas juntas producen fe en nosotros, obediencia, sujeción, temor y ese deseo tan grande de vivir agradando exclusivamente a nuestro Padre Celestial. Sigamos leyendo el versículo 21. Dice así, no se aparten de tus ojos, dice, guárdalos en medio de tu corazón. Presta atención a algo muy importante, que cuando la palabra de Dios habla de sabiduría, la palabra de Dios habla de obediencia, la palabra de Dios habla de fe, la palabra de Dios habla de agradar a Dios todo el tiempo está involucrado el corazón. Todo el tiempo. Dije ayer esto, hermanos, y quiero hacer mención otra vez. Desgraciadamente el pueblo de hoy, de cristianos de hoy, solamente guarda la palabra en su mente. Solamente en su mente tienen la información, pero su corazón está vacío de Dios. Si el corazón verdaderamente tuviera la palabra de Dios, de lo que tiene en el corazón hablaría su boca. De lo que tiene el corazón tomaría decisiones. De lo que tiene el corazón trataría a las personas. De lo que tiene el corazón así serviría a Dios. De lo que tiene en el corazón así obedecería a Dios. De lo que tiene en el corazón serviría a Dios con integridad. Entonces, cuando usted ve a una persona en su manera de sentir, en su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de decidir, usted se va a dar cuenta qué cosa es lo que tiene en su corazón. Entonces, cuando nosotros guardamos en nuestro corazón con la palabra de Dios, la palabra santa misma purifica nuestros corazones. En San Juan capítulo 15, Jesucristo dice a los discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, cuando la palabra de Dios la atesoramos en el corazón, la palabra misma nos purifica y nos santifica delante de nuestro Padre Celestial, porque esa palabra es Cristo mismo. Sigamos leyendo. Estamos en el 21, 21. No, el 22. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Mire cuánta bendición de la palabra, hermanos. Dice, sobre toda cosa guardada, el 23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oh, qué bonito es esto, hermanos. Qué bonito. ¿Qué cosa tiene usted de valor en su vida? ¿Qué cosa es más valiosa que su vida misma? Porque nosotros muchas veces decimos, lo único de valor que tenemos nosotros es la vida. Hay gente que dicen esas frases, ¿no? Pero sabes que en términos prácticos no es cierto. Porque si lo de más valioso que tuvieran en ellos fuera la vida, la conservaran. Y algo más importante, la protegieran. ¿Ok? En términos espirituales es así. Podemos decir, lo más grande que me ha pasado en mi vida es haber conocido a Jesucristo, haber recibido a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Pero déjame decirte algo, cuando una persona dice eso, pero está pecando deliberadamente, cuando una persona dice eso, pero está atesorando en su corazón resentimiento, envidia, celos, rencores, sed de venganza y todos esos sentimientos malignos, esa persona en términos prácticos no ama su salvación. No tiene amor por su alma. Y le voy a decir por qué. Porque está trayendo y está atesorando en su corazón el veneno mortal más grande de los seres humanos, como es el pecado. Entonces, si verdaderamente el corazón, la vida misma espiritual de nosotros es de gran valor, debemos de poner tanto empeño y tanto interés en guardarlo en santidad sobre todas las cosas. Cualquier tipo de tesoro que usted tenga, cualquier cosa de valor que usted tenga, ninguno es más comparado que el corazón del hombre. Porque si el corazón del hombre está bien, está recto delante de Dios, lo demás viene por añadidura. Entonces, prestemos siempre atención a lo que decimos, a lo que anhelamos, a lo que hacemos y a lo que verdaderamente estamos tomando esa decisión. Sigamos leyendo. Dice el versículo 25, ¿verdad? No, 24. Aparta de ti la perversidad de la boca. Mire, todo esto contamina, todo esto ensucia el corazón. Lo ensucia. Con el corazón sucio, la presencia de Dios ya no es lo mismo.
ya no es lo mismo. Mire, yo he conocido hombres y mujeres de Dios que han vivido una vida espiritual muy activa, hermanos. Créame que los he visto cómo Dios los usaba grandemente, poderosamente, pero permitieron poquito a poco el pecado, poquito a poco el pecado, y algo que yo analicé mucho, que uno de los grandes problemas, de las grandes razones del fracaso, es que estos hermanos nunca permitieron ser exhortados por Dios. Nunca les gustaba que le dijeran que necesitaban tomar decisiones diferentes a las que estaban tomando. Ellos pensaron que ellos tenían la madurez suficiente y la sabiduría suficiente para poder tomar las decisiones que ellos querían. Miren, no es así. Yo he aprendido algo en mi vida y te lo voy a decir, te lo voy a compartir en esta tarde. Entre más madurez espiritual hay en el corazón de un cristiano, más entendemos y más anhelamos depender de Dios. ¿Entiende? Eso es una de las evidencias de una persona que es madura espiritual. Okay, que no depende de sí mismo, no depende de su tiempo en una iglesia, no depende de su conocimiento, no depende de lo que sabe hacer, sino que depende más y más de Jesucristo. Está sujeto a la voluntad de Jesús. Entre más maduro, entre más espiritual es uno, está más consciente que sin Cristo nada podemos hacer. Mira, sigamos leyendo. Dice, estamos en 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Todas esas cosas, hermanos, son malignas. Ok. 25. Tus ojos miren lo recto. Pon atención todo lo que está hablando acá. Dice, y diríjanse tus párpados, dice, hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Prestar atención a las decisiones que tomamos. Y todos tus caminos sean rectos. Todas tus decisiones sean conforme a la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tus pies del mal. Todo eso nos ayuda a nosotros evitar totalmente, nos aleja totalmente de que nuestro corazón se contamine con el pecado. El problema es que cuando nosotros perdemos el interés, cuando no le prestamos atención a lo que Dios busca y agrada de nosotros, empezamos a tomar decisiones y nos vamos alejando poco a poco y poco a poco y poco a poco de los caminos de Dios. Y aunque nos esforcemos por estar en una iglesia, y aunque nos esforcemos por pertenecer a una membresía de una iglesia, sin embargo, el corazón hace tiempo ya está alejado de Dios. Hace tiempo está alejado de Dios. Soy de las personas que digo esto. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer que cometimos el pecado. Como le he dicho anteriormente, así usted vaya a orar por la comida, usted vaya a orar porque se va a acostar o porque se levantó por las mañanas o porque va a salir y quiere que Dios lo guarde en el camino. Siempre pidámosle a Dios que perdone nuestros pecados, porque no hay nada mejor en la vida de un hijo de Dios que estar caminando conforme al agrado y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15. La primera cosa que tenemos que hacer nosotros para poder conservar nuestra pureza en el corazón es no participar, es no prestar oídos, es no involucrarse en comentarios que usted sabe perfectamente, en pláticas que usted sabe perfectamente que no son de edificación. Porque le voy a explicar algo que es muy triste y lo dije un día de esto predicando. Cuando un cristiano está desconectado de Dios, cuando un cristiano está apartando su corazón de Dios, le atraen muchísimos más los comentarios que no son para edificación que los comentarios que son para honrar a Jesús y para motivar a otra persona. Entonces, la misma debilidad, la misma imperfección del hombre se alimenta su vida con esos tipos de comentarios para que nuestro corazón
se mantenga limpio y puro delante de los ojos de Dios. No participemos de conversaciones que nosotros sabemos que no son agradables. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33 y versículo 34. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Dice el 33, no erréis. La palabra erréis en términos prácticos es no falles al blanco. ¿Ok? Si usted, por ejemplo, usted tiene como objetivo agradar a Dios, su blanco, su objetivo es agradarle a Dios. Pero le voy a explicar algo. Si una persona tiene como objetivo, su blanco es agradarle a Dios, pero está participando, está involucrándose, está compartiendo conversaciones que no son de bien para nada ni para nadie, está equivocado. No va a dar en el blanco, va a errar. No va a ir por donde le agrada a Dios. No va a ser derecho delante de los ojos de Dios, sino que su vida va a estar una vida chueca delante de la presencia de nuestro Dios. Ok, sigamos leyendo. No el rey dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es lo que pasa. Una persona que está herida en su corazón, que tiene resentimiento en su corazón, todas las veces que converse con alguien siempre va a hablar de lo mismo. Y déjeme decirle que nunca va a hablar cosas buenas de nadie. Nunca. No es una persona leal absolutamente a nadie. Todo lo que está a su alrededor, si no concuerdan con su sistema de vida, con su sistema de pensar y de hablar, si no le respaldan en lo que tiene en su corazón, se vuelve un enemigo o se vuelve un blanco de esa persona. Entonces es muy importante. Hay muchas personas que han caído en esas trampas porque son personas que se presentan como espirituales, como ejemplo, como gente muy noble, como gente de buen corazón. Pero cuando usted escucha las conversaciones, usted se da cuenta que no traen edificación ni traen nada bueno hacia nada ni hacia nadie. Entonces hay muchas personas que tienen muy buen corazón, pero se contaminan, pierden el blanco por estar participando de esas conversaciones. Toda mala conversación corrompe, dice Pablo, las buenas costumbres. Una vez que usted comete el error de involucrarse en una conversación, su costumbre, su forma de ser, se corrompe totalmente. Y ese blanco, ese camino derecho que usted llevaba hacia agradar a Dios, se desvía totalmente. El versículo 34, miren lo que dice. Velad. Velad, la palabra velad significa estar siempre atento, atento a todas las cosas. Velad debidamente y no pequéis. Mire qué bonito, y no pequéis. Dice, porque algunos que no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces preste siempre atención. Siempre preste atención, hágase siempre esta pregunta: ¿qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios? ¿Qué es? ¿Me interesa tanto a mí agradar a Dios, sí o no? ¿Me interesa tanto a mí caminar en santidad delante de los ojos de Dios? Tenemos que buscar soluciones a nuestra vida. Tenemos que buscar maneras de cómo contrarrestar, de cómo enfrentar estos problemas para que la contaminación no llegue a nuestros corazones. Porque el día que esa contaminación llegue a nuestro corazón no va a ser íntegro delante de los ojos de nuestro Dios. Entonces es muy importante que prestemos atención. Cada conversación que usted tenga con alguien, preste atención si es de edificación, si es para bien o no es para bien. Y en ese momento tome la decisión correcta, porque de eso va a depender que su corazón sea íntegro y sea fiel delante de los ojos de Dios. Para mí, en mi opinión personal, la manera más efectiva, para poder conservar en pureza nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial es aprender de Jesucristo, a caminar como Jesucristo, a obrar como Jesucristo obraba, a tomar decisiones como Jesús tomaba decisiones,
a pensar como Él pensaba, a hablar como Él hablaba y algo muy importante también, a tratar a las personas de la manera como Él nos trata hasta el día de hoy. Entonces, si tomamos a Jesús como segunda forma para que no podamos no contaminarnos, la primera es evitar las malas conversaciones. La segunda es que tomemos la determinación en nuestra vida de imitar a Jesús en su conducta. Hagamos siempre esa pregunta. Si Él estuviera en mi lugar, Él tomaría estas decisiones. ¿Estoy yo caminando conforme al ejemplo, conforme a la enseñanza que mi Señor Jesús me dio a mí? ¿Estoy tratando a la gente con el respeto, con la amabilidad y la cortesía, la dignidad que los seres humanos merecen? ¿Soy yo una persona verdaderamente transparente? ¿Soy amable, transparente? ¿O me hago el amable para alcanzar algún propósito? ¿Soy verdaderamente sincero y soy leal a nuestro Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos cada día. Ahora, según la respuesta, nos vamos a dar cuenta si verdaderamente nuestro corazón está caminando en integridad con Dios o no está caminando en integridad con Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros tomemos a Jesucristo como el ejemplo a seguir en un 100%. Hemos hablado de eso aquí muchas veces. No ponga su mirada en los hombres. No trate de agradar a los hombres. No trate de imitar a los hombres. No trate de parecerse a los hombres. Siempre tenemos que luchar cada día para parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos de la vida de Jesús. Aprendamos de la manera como Él se comportaba en la sociedad. Aprendamos de su manera de pensar, su manera de hablar. Aprendamos de cómo Él obraba con las personas. Y entonces vamos a aplicarnos ese ejemplo, ese consejo que Jesús nos dio, lo vamos a aplicar en nuestra vida y vamos a evitar contaminar nuestro corazón. Recuerda lo que le voy a decir, muy importante, hermanos. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, dice que fue el único que nació, vivió y murió sin pecado. Dice que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si usted y yo tomamos la determinación de imitar a Jesús, de aprender de Jesucristo y empezar a imitar su conducta todos los días, como Él hablaba, como Él sentía, como Él pensaba, como Él resolvía los problemas, como Él resolvía los conflictos, como Él perdonaba al ofensor. Si empezamos a imitarlo a Él, nuestro corazón se va a mantener siempre puro delante de los ojos de nuestro Dios. Tomemos en cuenta siempre eso que le estoy diciendo. Quiero que leamos ahora el libro de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 33 al 37. Otra cosa muy importante, hermanos, que debemos tener siempre en cuenta nosotros para conservar la pureza de nuestro corazón. Siempre prestemos atención, hermanos, a dónde estamos poniendo nuestra mirada. Esto tiene que ser en dos términos diferentes, en términos físicos y en términos espirituales. Si en términos espiritual quitamos la mirada de Jesús y empezamos a poner la mirada en las circunstancias, en los hombres, en el error de los hombres, en las iglesias, hermano, nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar porque los seres humanos, déjeme decirte algo, los seres humanos sin Cristo somos expertos para frustrar a las personas. ¿Qué le quiero decir? Cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre y ese hombre comete falta, la gente se frustra. Conozco muchos cristianos que hoy en día no están en una iglesia. Conozco muchos cristianos hoy en día que están descarriados. ¿Y sabe por qué? Porque pusieron su confianza en los hombres. Y esos hombres lo decepcionaron y ahora están apartados, todos decepcionados. Si ellos hubieran puesto su mirada en Jesucristo, ellos nunca se hubieran decepcionado, porque Jesucristo nunca decepciona a nadie. Al contrario, Él siempre nos está motivando y nos está dando esa inspiración para que nosotros nos esforcemos cada día y cada día vivamos conforme al agrado de nuestro Padre Celestial. Y la otra cosa que tiene
tiene que ver en cuanto a dónde ponemos nuestras miradas, puede ser a las cosas terrenales que vemos. Yo no sé qué tipo de programas de televisión tú miras, no sé qué ves en internet, yo no sé qué tú ves, qué tipo de películas tú ves, si ves películas de violencia, películas de drogadicción, películas de inmoralidad, películas de, qué sé yo, de tantas cosas malas. Ese tipo de información que los hombres adquieren a través de esos medios y lo van atesorando a su corazón, cuando actúan, van a actuar según lo que tienen en su corazón. En palabras sencillas, si nuestros ojos están viendo las cosas malas, nuestro corazón siempre va a ser un corazón malo delante de los ojos del Señor. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Lucas 11, 33 dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, dice, sino dice en el candelero, para que los que están, para que los que entran vean la luz. En palabras sencillas, Cristo nos salva a nosotros, no para que nos quedemos en las casas escondidos, no, sino que para que nuestra vida sea un testimonio a las demás personas. Sigamos leyendo. La lámpara del cuerpo, la lámpara, ¿cuándo y por qué usted usa una lámpara? Usted usa una lámpara cuando usted está caminando en la oscuridad. ¿Y por qué la usa? Porque tiene usted el miedo de tropezar en algo, irse, hacerse un daño, irse a un hoyo, qué sé yo. Entonces, la lámpara es algo que nos ayuda a alumbrar el camino de donde nosotros necesitamos caminar. Y no solamente eso, sino que también nos revela el peligro que está delante de nosotros. La lámpara de nuestro cuerpo son los ojos. Y si nuestros ojos están viendo lo malo, todo nuestro ser se va a contaminar de cosas malas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos siempre el temor y decidamos en dónde vamos a poner nuestros ojos. Mira, sigamos leyendo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. La palabra luz es santidad, es obediencia. La palabra tiniebla viene siendo maldad, pecado, iniquidad y hasta el mismo Satanás. Entonces, si usted pone su mirada en las cosas buenas, si usted pone su mirada en lo que agrada a Dios, si usted aparta su mirada de aquellas cosas que traen contaminación espiritual, todo su ser, cuerpo, alma y espíritu va a estar puro y santo delante de los ojos del Señor. Prestemos atención siempre, hermano, a dónde estamos poniendo nuestras miradas. Sigamos leyendo. Dice el versículo 35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Es muy importante. Yo quiero que hagamos memoria un poco. Usted recuerda cuando la Biblia habla en el libro de Éxodo que cuando Moisés subió al monte Sinaí, dice la palabra de Dios que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía de la gloria de Dios. Yo te voy a decir algo, hermano, en términos espirituales, eso pasa cuando el corazón de un hijo de Dios, de un cristiano, se conserva en santidad y en pureza delante de los ojos de Dios. Los seres humanos a su alrededor así lo visualizan, es lo que pueden percibir de esa persona, de ese hermano, de esa hermana. Ven en su corazón, ellos ven en su palabra, ellos ven en sus pensamientos. Cuando usted conversa con esas personas o convive con esas personas, lo que usted recibe es pura bendición de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de luz. Pero cuando el corazón de una persona está lleno de tinieblas porque sus ojos solo están viendo lo malo, es cuando esa persona, cada vez que se relaciona con alguien, siempre va a traer algún tipo de problema o desacuerdo o desaveniencia, porque no puede traer paz
el que no tiene paz. No puede traer armonía el que no tiene armonía. No puede traer santidad el que no tiene santidad. No puede traer amor el que no tiene amor. Entonces es muy importante que nuestros ojos siempre miren por la voluntad del Señor. Por eso es que la Biblia dice: hijo mío, dame hoy tu corazón y que tus ojos vean sobre mis caminos. Okay, que nuestra mirada esté puesta en la voluntad de Dios y no en el ofrecimiento que este mundo está dando a la sociedad. Porque usted prende cualquier aparato electrónico hoy en día y usted está expuesto a ver cosas, hermanos, que totalmente desagradan a los ojos de Dios. El punto es esto, que la decisión la vamos a tomar nosotros. Usted toma la decisión. Por eso empezamos con estos puntos. Si verdaderamente valoramos el caminar en santidad delante de Dios, si verdaderamente es importante para nosotros agradar al Señor, si verdaderamente nosotros amamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, nosotros nos vamos a guardar en santidad para la gloria de nuestro Dios y para la bendición de caminar en la presencia siempre de nuestro Padre Celestial. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 10. Otra cosa que tenemos que hacer nosotros como cristianos, hermanos. ¿En qué estamos nosotros poniendo nuestros pensamientos? Todas estas cosas que yo les estoy diciendo ahorita, hermanos, todo, le voy a decir, en términos espirituales son puertas, son ventanas que llevan alimento o información al alma, al corazón del hombre. Con lo que hablamos, con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, son ventanas abiertas para que la bendición o la impureza entre al corazón del hombre. Entonces, póngase a pensar usted en esto muy importante. ¿Por qué cree usted que Jehová le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca? ¿Por qué de la boca? Porque cuando uno confiesa la palabra de la boca es porque ya la creyó en el corazón. Y cuando ya la creyó en el corazón y la confiesa, las cosas son hechas. Cristo dijo: solamente crees y verás la gloria de Dios. Usted recuerda, hermanos, aquel centurión que llegó a donde Jesús y le dijo: Señor, mi criado está enfermo, me gustaría que lo sanara. Y Jesús dijo: espera, termino aquí y voy contigo a tu casa. Y él le dijo: Señor, yo no soy digno de que tú vayas, que tú entres a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en todo Israel no he visto hombre con tanta fe como este. Cuando tú lo crees en el corazón y tú la confiesas, es cuando las cosas ocurren. Por eso les daba el otro día el consejo y les decía: en vez de estar confesando maldad, en vez de estar confesando frustración, derrota y problemas, y estarse quejando y estarse murmurando, cuando un cristiano se anda quejando y murmurando y frustrado y hablando mal de otros, haciendo cosas malas, es porque su corazón no solamente está contaminado, sino que su corazón está lejos de Dios y es un corazón que está en derrota. Cuando un corazón camina en la presencia de Dios, lo que se refleja de su vida es fe, es esperanza, es gozo, es palabra de Dios, es motivación. Siempre te va a hablar la verdad, te va a decir la verdad. Donde quiera que tú hables con él, va a haber bendición en sus labios, porque en la abundancia de su corazón va a hablar su boca. Entonces es muy importante, presta atención a lo que le dijo Jehová a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. ¿Por qué? Porque la mente, hermanos, es una ventana, te lo dije anteriormente, por donde la bendición o la suciedad espiritual desciende al corazón del hombre. ¿Qué es lo que tú usas para estar meditando? Si tú meditas en la palabra de Dios, la palabra va a sustentar tu corazón y lo va a mantener puro. Y cuando tú abras tu boca, cuando tú decidas tomar una decisión, lo que vas a usar es lo que tiene en tu palabra.
Es lo que tiene en tu palabra, es lo que le dice Jehová a Josué. Dice, y para que hagas todo conforme a lo que está escrito. Entonces es muy importante que entienda esto. Una persona no puede tomar decisiones conforme a la palabra de Dios si su corazón está vacío de ella. Una persona no puede caminar en la obediencia de la palabra de Dios si la palabra de Dios está ausente en su mente y está ausente en su corazón. Si está ocupando su mente, está ocupando sus sentimientos, sus palabras y sus ojos para estar contaminándose del pecado. De esa contaminación es lo que él va a poder dar. No puede dar luz una persona que tiene tinieblas en su corazón. Por eso es muy importante que prestemos atención qué es lo que estamos, en qué estamos ocupando nuestra mente. Estamos meditando en la gracia de Dios, estamos meditando en la voluntad de Dios, estamos meditando en la palabra de Dios, porque si es así, la luz de Jesucristo va a estar permanente en vuestros corazones. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8 en adelante. Dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, de todo lo que es verdadero, preste atención. Presta atención todas las características de que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Filipo y le da ese consejo por medio del Espíritu Santo. Dice, todo lo que es verdadero, a un lado la mentira, todo lo que es honesto, todo lo deshonesto para afuera, todo lo que es justo, toda injusticia para afuera, al otro lado, todo lo que es puro, toda impureza para afuera, todo lo que es amable, fuera la arrogancia y la prepotencia, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabar, en esto pensar. ¿Se da cuenta qué bonito es eso? Cuando usted se pone a estar pensando y pensando y pensando y ocupando el tiempo en cosas que no tienen edificación, eso va a llegar a tu corazón y te va a contaminar totalmente. Tenemos que cerrar todas las puertas de entradas hacia el corazón. Todas. Tenemos que llenarla de la palabra de Dios. Llenarla de la información de Dios. Así como los medios tecnológicos hoy en día, como internet, todo está lleno de información negativa, también tienen información positiva, espiritual, cristiana, de Dios, puras, agradables. Usemos esos instrumentos para buscar las cosas buenas, para buscar la voluntad de Dios, para buscar cómo llenar nuestros corazones con la presencia, con la palabra de Dios, para que nuestro corazón se pueda mantener en pureza y en santidad delante de los ojos del Señor. El versículo 9, mire lo que dice. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Es muy importante para que la paz de Cristo gobierne su corazón, para que la paz de Cristo gobierne su matrimonio, para que la paz de Cristo gobierne su hogar. Usted necesita seguir el ejemplo que Jesucristo nos dio y nos sigue dando actualmente con su palabra. Y tenemos que poner nuestra mente, siempre ponga sus pensamientos en las cosas buenas, en las cosas que son honestas, en las cosas que son justas, en las cosas que traen santidad. No ponga su mente en las cosas que traen corrompición espiritual a nuestras vidas, porque eso baja el corazón y lo contamina. Y una vez que está contaminado el corazón, ya no podemos caminar derecho delante de los ojos del Señor. Quiero que terminemos leyendo Primera de Corintios capítulo 10. Vámonos un poquito para atrás. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 5 al 11. Otra cosa muy importante, hermano, no permita por nada del mundo que la codicia a las cosas del mundo, al pecado, a la vanidad, a la vanagloria, atrapen su corazón. Ok, la palabra dice que tanto la codicia como la avaricia son idolatría. Entonces, cuando nosotros empezamos a codiciar lo que otra persona tiene, empezamos a codiciar el pecado, empezamos a codiciar la maldad, eso se va llenando en nuestros corazones hasta que nuestros corazones se contaminan. Te voy a dar un ejemplo bíblico. ¿Usted recuerda cuando Jesús habló acerca del adulterio? Una de las cosas que Jesucristo dijo estas palabras, cuando un hombre dice, mira a una mujer, dice, y la codicea con sus ojos, con su corazón, dice, ya adulteró en su corazón.
Entonces, cuando una persona, hombre o mujer, está codiciando algo o a alguien, ya está pecando delante de los ojos de Dios. No permita, hermano, que la codicia y la avaricia y la ambición llegue a su corazón, porque eso no solo trae esclavitud, sino que trae atadura y trae muerte espiritual. El corazón de nosotros debe ser un corazón exclusivo para honrar y para glorificar el nombre de Dios. Debe ser un corazón guardado en santidad, en pureza, para que la gloria del Señor se manifieste en nuestros corazones y desde nuestros corazones. No importa la circunstancia que estemos pasando, no importa cuántos ataques el enemigo ponga delante de ti, no importa cuántas tentaciones el enemigo te ponga, siempre tenemos que tener puestas nuestras miradas en Jesús, el autor y consumador de la fe. No apartemos nuestras miradas de Cristo el Señor y dispongamos nuestro corazón para vivir agradando a nuestro Padre Celestial. Tener un corazón limpio, un corazón puro que agrade solamente a nuestro Padre Celestial. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 5. Dice, pero de los demás, hablando de Israel en el desierto, dice, pero de los demás de ellos, dice, no se agradó Dios, no estuvo agradable. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice el versículo 9, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Ok? El otro día yo les expliqué esto que es muy importante. Siempre los puntos extremos son agradables. Lo que es difícil es el punto intermedio. Es agradable cuando abrimos nuestro corazón a Cristo. Estamos en ese primer amor. Para Israel fue agradable cuando Jehová el Señor los liberó de la mano del faraón. El otro extremo para ellos era la tierra prometida, también codiciable y agradable, porque era una promesa que Dios le había dicho a Israel desde Abraham, imagínense, desde Abraham había dado esa promesa. Entonces, siempre los extremos son agradables. También en nosotros, cuando aceptamos a Jesús y cuando coronemos nuestra carrera, pero nadie quiere vivir el punto intermedio que es el desierto. En ese punto es donde nosotros verdaderamente nos damos cuenta si tenemos la convicción, la determinación de caminar por el desierto como viendo al invisible, confiando ciegamente en el hacedor de maravilla, sabiendo que el que nos sacó de Egipto, el que nos libró del mundo, el que nos libró del pecado, el que nos libró de Satanás y el que nos libró de la muerte, poderoso es para guardarnos y para librarnos en ese punto intermedio que se llama desierto. No importa la prueba, no importa la debilidad, el cansancio, la frustración, el desánimo, los ataques del enemigo, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra del Señor. Debemos de confiar y estar firmes en ese punto intermedio donde la gente cae muerta por desobediencia a nuestro Padre Celestial. Fue en el punto intermedio que Israel se dio cuenta que su corazón no amaba a Dios, que aunque ellos estaban en el desierto, su corazón todavía estaba en el mundo, todavía estaba en Egipto, y eso es lo que le impidió al pueblo de Israel poder cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida. Y es lo que muchas veces, hermano, está impidiendo a muchos hijos de Dios poder coronar su carrera, porque su corazón todavía está en la maldad, su corazón todavía está en el odio, su corazón todavía está en la envidia, en el celo, en la sed de venganza, en el amor al pecado, el amor al mundo, el amor a los deleites de la carne y no conforme a la voluntad de Dios. En ese punto intermedio es donde nos damos cuenta si estamos preparados para poder llegar a la patria celestial. Yo te animo a esto, hermano. Recuerda lo que te voy a decir. El que empezó la obra en ti, dice la Biblia, él mismo la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No te bajes de la mano de Dios, porque todo el que esté en las manos de Dios, nadie le podrá hacer daño, dice la palabra del Señor.
Entonces es muy importante entender eso. En ese punto intermedio, hermano, es donde debemos permanecer firmes, permanecer fieles a Dios, permanecer íntegro delante de los ojos de Dios. Y tenemos que pelear esa batalla de la fe. Tenemos que echar mano de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos proveyó en la cruz del Calvario. Pero no podemos poner la mano en el arado y voltear a ver atrás. Tenemos que sacar al mundo de nuestro corazón. Tenemos que sacar las tinieblas de nuestro corazón. Tenemos que sacar la desobediencia de nuestro corazón. Tenemos que sacar la incredulidad de nuestro corazón. Tenemos que sacar la maldad de nuestro corazón para que de corazón íntegro podamos servir, podamos amar, podamos glorificar y podamos darle gloria y honra a aquel que vive por los siglos de los siglos, aquel que se levantó con poder de entre los muertos, aquel que venció con poder a todos nuestros enemigos y nos está esperando en ese lugar eterno celestial para vivir con nosotros por siempre. Cristo viene pronto por su iglesia, pero Él viene por una iglesia sin contaminación, una iglesia sin arruga, una iglesia sin mancha, una iglesia que fue lavada, comprada con la sangre de Cristo el Señor, una iglesia que amó la venida de Jesucristo, una iglesia que se guardó de la contaminación del mundo, una iglesia que aborreció lo malo para vivir agradando a nuestro Padre Celestial, una iglesia que entendió lo que a nuestro Padre Celestial le agradaba, una iglesia que se sometió a la voluntad perfecta de Dios y renunció a todo lo que tenía que renunciar, pero atravesó ese desierto, cruzó ese Jordán y tomó la tierra por posesión. A ese pueblo es el pueblo que está preparado para poder viajar con Cristo el Señor. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el tiempo, hermano, que nosotros pongamos como objetivo primordial el caminar haciendo la voluntad de nuestro Dios, porque en ello tenemos el pasaporte visado para irnos a la eternidad con nuestro Rey. Recuerda algo, no lo olvides: sin santidad, sin santidad, sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Jesús. Entonces es muy importante, hermano, que en ese punto intermedio, en el momento de la prueba, nosotros nos demos cuenta si verdaderamente amamos ese regalo eterno que Cristo nos ha ofrecido por medio de su muerte. Tenemos que pelear esa batalla, tenemos que pelearla y la vamos a ganar en el nombre de Jesús de Nazaret. Nomás tenemos que darnos cuenta que tenemos que esforzarnos, ser esforzado y ser valiente, no tener temor a nada, sino solamente tener la certeza y la convicción de que estamos guardando esa palabra con todo nuestro corazón. Mira, sigamos leyendo, hermano. Estamos en el 6, perdón. Mas estas cosas sucedieron, dice Pablo, como ejemplo para nosotros. Como un ejemplo. Si el pueblo quedó tirado en el desierto, ay, hermano, mira, hoy en día hay mucha gente que ha abandonado la fe por eso. Hay mucha gente que se ha apartado de los caminos de Cristo porque su corazón está contaminado, porque han permitido que el pecado gobierne su vida, porque se han establecido como esclavos del pecado, esclavos de la vanidad, esclavos del mundo. Tenemos de que desprendernos de todo eso para que nuestro corazón esté preparado para ese glorioso día cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Usted y yo necesitamos, hermano, conservar esa vestidura blanca que Él nos dio cuando nos lavó con su sangre. Ese día cuando Él vino a nuestros corazones y nos limpió con su sangre preciosa y nos dio una vestidura blanca. Esa vestidura tenemos que conservarla en nuestra vida para que cuando Cristo venga podamos ascender con Él a los cielos. Pero lo que le pasó a Israel es una enseñanza para nosotros, es un ejemplo para nosotros. Así como Israel fracasó en el desierto, mucho pueblo de Dios hoy en día está fracasando en el mundo porque su corazón no lo guardaron en integridad delante de nuestro Padre Celestial, porque no tuvieron en cuenta lo que a nuestro Dios le agradaba. Nuestro Dios quiere pureza y santidad en nuestros corazones, y si Él dice que quiere santidad es porque se puede, en el nombre poderoso de Jesús. Solo necesitamos anhelar la voluntad de Dios y esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. El versículo 27 dice así, hermano,
El 7, dice así el 7, ni dice, no, estamos en el 6, mas estas cosas dice, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatra como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mire, el destructor, ¿sabe quién es? Es Satanás. Una persona murmuradora que anda hablando detrás, que anda haciendo cosas. Mire, hermano, tarde que temprano el destructor le va a traer daño a su vida. Prestemos atención a la palabra del Señor. Y dice el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa es la voluntad de Dios, ese es el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. Hermano, te voy a decir algo muy importante. El que tu corazón se mantenga limpio delante de los ojos de Dios es una decisión que usted la va a tomar, porque ya Cristo Jesús pagó todo por nosotros en la cruz y nos dio todas las herramientas para que nos mantengamos limpios y en santidad delante de los ojos del Señor. Esa decisión, te voy a decir por qué se toma. Se toma porque amamos la venida de Jesús. Se toma porque tenemos ese gran aprecio por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Se toma porque amamos vivir la eternidad con Cristo el Señor. Cuando se menosprecian esas tres cosas, al cristiano le da lo mismo pecar o contaminar su corazón. Es el tiempo que nosotros tomemos esa decisión y nos pongamos a pensar en qué posición estamos nosotros. Somos de los que amamos a Jesús y amamos su venida y amamos su obra redentora en la cruz y amamos la eternidad con él, o somos aquellos que queremos vivir conforme a nuestros deseos y placeres en este mundo. Esa pregunta tenemos que hacerla, porque no podemos servir a Dios y servir al mundo. No podemos servir al Señor y pensar que podemos estar en el mundo. O estás en el mundo o estás con Cristo el Señor. Así es como dice la palabra de Jesús. Entonces, hermano, necesitamos tomar esa determinación. Yo espero, hermano, que usted, al igual que yo también, podamos tomar las decisiones correctas, podamos ocupar nuestras palabras para conversaciones que sean de bendición, podamos usar nuestros pensamientos para pensar cosas edificativas, podamos usar nuestros ojos para ver cosas que traigan edificación. Y algo muy importante también es tengamos la determinación nosotros de imitar a Jesús en todo, para que nuestra vida sea conforme al molde de Cristo Jesús. Así como nuestro Padre Celestial un día le dijo a mi Señor Jesús: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Bonito va a ser ese día cuando nuestro Padre Celestial lleguemos a su presencia y nos repita esas mismas palabras que le dijo a su Hijo Jesús, que Él tiene complacencia de nosotros porque lo dejamos todo, porque sacrificamos todo para vivir agradándole solamente a Él. Espero, hermano, que tomemos la decisión correcta. Quiero que hagamos una oración. Vamos a darle gloria y darle honra a nuestro Padre Celestial. Pero antes, como siempre hemos estado haciendo, queremos saludar a nuestros hermanos que nos están viendo por internet. Queremos mandarle muchos saludos, muchos abrazos. Mi hermana Esther, mi hermano Darío. Dios les bendiga grandemente, hermano. Gracias por estar ahí con nosotros. Mi hermana Teresa Durán, mi hermana Teresa Flores. Dios le bendiga, hermana. Gloria a Dios. Hermano Mina, hermana Maggie, mi hermana Alicia Wilson, mi hermana Olivia. Dios la bendiga grandemente. Hermano Fermín Villaseñor.
el hombre del billete, Dios le bendiga, hermano. Mi hermano Juanito y hermana Lucrecia, Dios le bendiga grandemente, hermano. Mi hermana Janet García también, Dios la bendiga grandemente. Hermana Catalina, Ana Catalina, Dios le bendiga grandemente, bendiga su vida, bendiga su familia. Mi hermano Alejandro Fabián, Dios te bendiga, hermano. Dios llene tu vida y tu familia de bendición. Mi hermana Lupita Valencia, oh, la señora más guapa de Michoacán, Dios te bendiga, mi hermana. Fernanda Wilson, mi sobrina querida, Dios te bendiga, mi hija. Salúdame a la Pipe por ahí. Mi hermana Carlita, mi hermano Aldemar, Dios le bendiga grandemente. Mi hermana Glafira Durán, Dios le bendiga grandemente, mucho gusto que esté con nosotros. Y mi hermano Miguel Ángel, Dios les bendiga grandemente. Sé que hay muchísima gente más que nos está viendo, pero queremos, hermanos, pedirles, hermanos, que estemos orando para que podamos seguir predicando la palabra y así podernos alimentar cada día con el pan, ese pan celestial que baja del cielo. Oremos al Señor y pidámosles a Dios que bendiga nuestros corazones y nos dé fuerza para seguir adelante, creyendo en Cristo Jesús y confiando en Él ciegamente. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta noche, dándote gracias, mi Dios, por tu infinito amor y tu bondad. Gracias, Padre, porque usted siempre nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Gracias, Padre, porque por la sangre de Jesucristo somos más que vencedores, Señor. Te damos gracias en esta noche porque nos has dado la bendición, el honor de poder compartir tu palabra con tus hijos, con tu pueblo, Dios. Oramos, Señor, agradeciéndole, Padre, porque sabemos que esa bendición ha llegado a cada corazón, ha llegado a cada mente, a cada vida, a cada hogar, a cada familia, Padre. Y sabemos, Padre, que esa palabra, Señor, no regresa vacía. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que usted produzca en nosotros conforme a su palabra. Usted produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sabemos, Padre, que el que empezó la obra en nosotros también la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendiga nuestras familias donde quiera que estén. Oramos por aquellos, Padre, que aún no te han conocido. Venimos reclamando su alma, Padre, para el reino de Jesucristo. Sabemos, Padre, que la oración eficaz del justo puede mucho. Oramos en el nombre de Jesús para que nuestra familia venga el conocimiento de la verdad y sean libres por la sangre de Jesucristo y sean salvos por tu amor, Padre. En el nombre de Jesús oramos por tu pueblo, Padre, alrededor del mundo. Bendícelo donde quiera que estén, donde quiera que anden. Tu presencia y tu gracia esté siempre con ellos. Padre, guarda, Señor, a tu pueblo, guárdalos en perfecta paz. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor, en esta noche, y oramos también, Padre, para poner nuestra vida en tus manos. Tu palabra dice que lo que está en tus manos nadie los arrebatará. Nos ponemos en tus manos para que nuestra vida sea llevada de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias en esta tarde, Señor. Esta noche la gloria y la honra y la alabanza es exclusiva para usted. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios le bendiga. Damos gracias a Dios una vez más. Pasen buenas noches, hermanos. Que Dios guarde su acostar y su levantar. Que Dios los bendiga grandemente. Mañana es un día maravilloso. Mañana es un día de bendición. Así lo debe de creer y así lo debe de confesar. Mañana es un día de bendición. Va a bendecir Dios tu vida más como la bendijo el día de hoy. Créelo y confiésalo en Jesús y verá que todo será hecho. Dios les bendiga. Pasen buenas noches. Mañana aquí estamos 6:30 con el favor del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén.